revolución, hip hop en las calles. Revolución, revolución, hip hop en las calles. El pueblo superior a sus dirigentes. Traidor todo soldado que apunte sus armas contra la gente. La guerra no es con nosotros, la guerra es con la tiranía. Si el pueblo se mueve, tiemblan los de arriba. Mandato tras mandato en la misma basura. Un día de elecciones por 4 años de tortura. Al atraco, ellos lo llaman IVA. Razón tenían cuando hablaban de vacunación masiva. A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, el gobierno de Iván Duque sufre una nueva ola de protestas impulsadas por una fallida reforma tributaria que dejó al descubierto un trasfondo de descontento, pobreza, desempleo y un masivo rechazo a la violencia institucional, responsable de decenas de muertes y cientos de heridos y detenidos solo en los últimos días. Con casi 3 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 75.000 muertes desde el comienzo del brote, la pandemia agravó la crisis económica, elevando al 42,5% la tasa de pobreza y a 16,8% la de desocupación. Obligado a aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a los reclamos sociales, el gobierno impulsó una reforma impositiva ampliando la base tributaria y aumentando 19% el cobro del IVA a los servicios públicos, entre otras medidas. En un país con el hambre galopando, arrinconado por la pandemia, la nueva propuesta de reforma incendió la pradera. Ahora buscan culpables, tratan de volverme responsable, como si desde el principio no les hubiéramos advertido del inmenso error que cometí. La respuesta de Duque a la enorme protesta social que él mismo desató es el ejército y la policía. Tras el masivo rechazo, Duque se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto en el Parlamento y a aceptar la renuncia de Alberto Carrasquilla, su ministro de Hacienda. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. A pesar del retiro de la reforma tributaria, las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales e indígenas continúan en las calles reclamando mejoras en salud y educación, mayor seguridad en las regiones más violentas del país y una renta básica que permita sobrellevar la emergencia económica en la pandemia. Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país, y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo. En las multitudinarias marchas que en general se desarrollan de manera pacífica, confluyen variadas demandas, aunque el común denominador es el rechazo a la represión policial, que según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, ya causó al menos 24 muertos, 800 heridos y 87 desapariciones, aunque varias ONGs colombianas como Temblores denuncian al menos 31 homicidios a cargo de las fuerzas de seguridad hasta el 4 de mayo, 1.443 casos de violencia policial, 814 detenciones arbitrarias, 77 casos de disparos de armas de fuego y 10 víctimas de violencia sexual. Bogotá tuvo una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche es realmente insólito. Sin embargo, nuestras 22 comisiones de derechos humanos estuvieron a lo largo y ancho de la ciudad, en los puntos más críticos, recibiendo también denuncias de abuso policial que estamos documentando y que mañana a primera hora cruzaremos con las diferentes organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. En un contexto de 60 años de conflicto armado a sus espaldas y al igual que en las protestas de 2019 y 2020, la sociedad colombiana reclama una amplia reforma de la institución policial que incluya el desmantelamiento del escuadrón móvil antidisturbios encargado de reprimir las protestas. Frente a la gravedad de las denuncias, el alto comisionado de la ONU, Amnistía y otros organismos de derechos humanos internacionales condenaron los excesos de las fuerzas de seguridad colombianas, instando al gobierno a respetar la legalidad y el Estado de Derecho.
Lejos de apaciguar las aguas y haciendo caso omiso de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, Iván Duque hizo un llamado al diálogo, aunque no descartó imponer el estado de conmoción interior previsto en la Constitución, asegurando que detrás de las protestas está la mafia del narcotráfico que incurre en el vandalismo extremo y el terrorismo urbano, responsabilizando por los incidentes a sectores disidentes de las FARC y al crimen organizado. Las necesidades derivadas de la pandemia obviamente obligaron al Estado colombiano a hacer más gasto público, que el gobierno resolvió tomando más deuda. Ahora, le bajaron la calificación los bancos a Colombia, y esto para el gobierno de Iván Duque es muy importante, y por eso, mirando más a los bancos que a otra cosa, resolvió una reforma tributaria para tener más recursos y demostrar que todavía el gobierno o el fisco seguía siendo sustentable. Rulo, lo que señalás es clave, porque se ha debatido mucho en estos días de dónde sacaban ese dinero, que ahora lo vamos a repasar para recaudar esa cantidad de recursos necesarios para avanzar en estas reformas, pero el tema también es hacia dónde iba a ir ese dinero. Y el tema, bueno, el argumento del gobierno fue, bueno, vamos a destinarlo a planes sociales, a programas sociales, pero también estaba el tema justamente de la deuda, que parece más silencioso, no se habló tanto y no estuvo en boca de las autoridades, como por ejemplo del presidente Iván Duque, ¿no? Bueno, justamente pensando en esa demanda de dónde iba a ir estos recursos, es que le pusieron de nombre a la ley, a la reforma tributaria, Ley de Solidaridad Sustentable. Suena bárbaro. Suena lindo. ¿Quién se va a estar en contra de la solidaridad sustentable? Vamos a ver algunos datos. Vamos a ver algunos datos. ¿Te parece de esto? En principio, a ver, esta ley, el objetivo es recaudar el equivalente a 6.300 millones de dólares, que son el 2% del PBI. Con esto se pensaba mostrar a los bancos, miren, vamos a tener los recursos para pagar la deuda, sigan prestándonos. Vamos a la siguiente, y en este caso tenemos el impuesto a la renta para los sueldos. Bueno, esto justamente de dónde iban a sacar el dinero. Uno de los ejes centrales será el impuesto a la renta para los sueldos mensuales de 663 dólares. Estamos hablando de un poco más de 2 sueldos mínimos, es decir, que afectaba ahí directamente a las clases medias o clases medias bajas, ¿no? Exactamente, un país como Colombia que no tenía impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Claro. No parece un momento muy oportuno justamente para ponerlo, ¿no? El impuesto temporal y solidario de un 1% para patrimonios mayores a 1.350.000 dólares y el 2% para mayores a 4 millones de dólares. Obviamente no era en este punto donde se centraba la protesta, ¿no? Y en este caso tenemos el aumento del 19% a las tarifas de los servicios públicos. Este también, digamos, impacta de lleno en las clases populares, en las clases medias colombianas, agua, luz, gas y otros rubros hasta ahora exentos, como el tema de los objetos electrónicos, el tema de internet también. Y déjame recordar que ya en el año 2016 fue el presidente Santos el que incrementó del 16 al 19% el IVA. Así que ya viene una escalada. También el aumento del IVA iba a alcanzar a las naftas del 5 al 19%. Recordemos, en un momento Iván Duque salía a decir públicamente que los productos básicos de alimentación no iban a ser gravados porque ya la protesta estaba en las calles. El tema que ya sabemos que si impacta en el combustible, impacta en el resto también de los productos básicos. Vía precios, claro. En precios. En este caso hablamos de las empresas, una sobretasa del 3% al impuesto de la renta, y también un programa de ingreso solidario para la renta básica permanente. Que era lo que se utilizó como argumento, ¿no? Sí. Que esto tenía que sostener los programas sociales y fundamentalmente esto, asegurarle a todo el mundo una renta básica permanente, estuviera desocupado en la situación que estuviera, que varía entre 20 y 150 dólares por hogar, de acuerdo a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba. Pero bueno, este proyecto así tal cual está no existe más. Igualmente esto no quita que no vayan a avanzar, porque dijeron que van a proponer hacer una nueva propuesta ante el Congreso, hablando con distintos sectores, y que será debatida en los próximos meses. Por supuesto, después de una semana de protestas, vemos cómo va a impactar también en el proyecto que presenten ante el Congreso. Esto le costó ya el cargo al ministro de Hacienda, Carrasquilla, que debió renunciar, que fue justamente el mentor de este proyecto. Este tipo de
cuestiones, si me permiten, muchas veces arrancan con la protesta alrededor de una cuestión puntual, en este caso el impuesto a la renta, pero también el Caracazo empezó con una protesta por el precio del transporte. Las últimas manifestaciones en Chile empezaron por un aumento pequeño en el precio del metro, en fin, empiezan con esta mecha y no se sabe dónde terminan. Vamos a seguir.